Hola, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de sumas de fuerzas y por lo tanto del significado de la fuerza resultante. Los pares de interacción observados por Isaac Newton actúan sobre distintos cuerpos. Recordemos que había 3 principios o 3 leyes, el de la inercia, el de la masa y el de acción y reacción. Pero en ese caso las fuerzas entonces estaban aplicadas en objetos o cuerpos diferentes. Cuando muchas fuerzas están actuando sobre el mismo cuerpo, su efecto dependerá de la intensidad, es decir, el tamaño de la fuerza, el sentido, es decir, hacia dónde va, y la dirección de todas ellas, es decir, la recta por la que pasa el vector que la representa. Si el efecto es un cambio de velocidad, este ocurrirá como si actuara una sola fuerza, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan. Recordemos que las fuerzas se representan a través de vectores. Si las intensidades de las fuerzas que actúan son similares, pero el sentido es contrario, se dice que están en equilibrio y por lo tanto el cuerpo permanece quieto o en reposo. La fuerza resultante es la acción equivalente de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es decir, todas esas fuerzas actuantes se pueden convertir en una sola, y a esa sola la llamamos fuerza resultante. Se la representa con la F y una R, o directamente la R con la flecha del vector. Si se conocen las fuerzas actuantes, FR se puede hallar dibujando los vectores de las fuerzas, respetando siempre la dirección, sentido y la intensidad que tienen. Si 3 o más fuerzas están aplicadas en un mismo cuerpo, la resultante se calcula primero sumando 2 de ellas y a la resultante se le suma la tercera fuerza, si es que existe, y si hay una cuarta fuerza se hace el mismo procedimiento, se suman las 3 primeras y luego a esa resultante se le suma la cuarta. La suma de fuerzas se puede producir de 3 maneras, de acuerdo a la situación o a la dirección y al sentido que tengan las fuerzas. En el primer caso vamos a ver fuerzas de igual dirección y sentido. Si 2 fuerzas actúan sobre un cuerpo en la misma dirección y sentido, la resultante es igual a la suma algebraica de las 2 fuerzas del sistema, es decir, directamente sumamos sus intensidades. FR es igual a F1 más F2, si hubiera solamente 2 fuerzas actuando. Los vectores estarían representados entonces de acuerdo a la intensidad de cada fuerza, uno a continuación del otro, y la fuerza resultante es la suma de esos 2 valores anteriores, manteniendo la dirección y el mismo sentido que las 2 fuerzas iniciales. Tenemos aquí, por ejemplo, F1 le damos un valor de 10 newtons, F2 de 20 newtons. Sabemos que como el sentido es el mismo y en este caso mantienen la dirección paralela, la resultante se calcula sumando algebraicamente las 2. Es decir, 10 más 20 nos da en total 30 newtons. ¿Cómo representamos esto con vectores? Medimos en función de una escala. Si cada centímetro del lugar de trabajo son 10 newton, entonces F1 va a estar representado por 1 centímetro, en ese color rosa más claro, y F2 estará representado por 2 centímetros en color verde. La resultante entonces es ese vector en color celeste que nos daría un tamaño de 3 centímetros para los 30 newtons que mide esa fuerza. Para sumar fuerzas de igual dirección pero de sentido opuesto, en este caso la resultante es igual a la resta algebraica de las fuerzas del sistema. Es decir, restamos las intensidades de ambas fuerzas. Tenemos el caso aquí de 2 personas que están tratando de empujar un objeto. En este caso, la fuerza que va hacia la derecha tiene una mayor intensidad, por lo tanto la resultante va a tener ese sentido, a la derecha. Vemos aquí un ejemplo. Tenemos 2 personas que están empujando un carrito
hacia la izquierda y una sola hacia la derecha. F1 le asignamos el valor de 3 Newton, F2 de 7 y F3, que es la fuerza de la derecha, de 12 newtons. En primer lugar, lo que se hace es calcular la resultante entre las fuerzas de la izquierda. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, lo que habíamos visto antes, que en ese caso directamente efectuábamos la suma algebraica. 3 más 7 son 10 newton, que está representado en color amarillo. El segundo paso va a ser calcular la resultante final, es decir, teniendo en cuenta esta resultante anterior con la fuerza que tenemos a la derecha de 12 newtons. Como en este caso el sentido es contrario, efectuamos la resta algebraica. Y tenemos entonces que la resultante es una fuerza de 2 newton con sentido a la derecha, que está representada con el vector de color azul. ¿Qué pasa en el tercer caso? Tenemos fuerzas con distinta dirección. Por ejemplo, si dos personas arrastran una caja con fuerzas de distinto módulo, dirección y sentido, la caja se moverá como si fuera arrastrada por una sola persona con una fuerza resultante que es la suma vectorial de las otras dos. Tenemos en el esquema F2 en verde, F1 en rojo y la resultante marcada en azul, que representaría a una persona entonces que aplica esa fuerza en promedio de las otras dos. No es exactamente un promedio, pero sería como un punto intermedio. Se aplica en este caso el método del paralelogramo, es un método gráfico, no hablamos ni de suma ni de resta algebraica, sino que vamos a representar todo con un dibujo. El primer paso es que tenemos que dibujar una de las fuerzas sabiendo que están separadas por un ángulo. La primera puede ser representada en la horizontal, respetando una escala coherente. Si F1 vale 1000 newton y asumimos una escala de 100 newton para cada 1 centímetro, entonces vamos a tener un vector que representa esa fuerza de 10 centímetros. En el segundo paso, se mide el ángulo que separa esas fuerzas y sobre él se dibuja la segunda fuerza, respetando la misma escala anterior, que era 100 newton 1 centímetro. Acá ya tenemos F1, ahora vamos a dibujar el ángulo, en este caso de 70 grados, por ejemplo, y sobre ese ángulo vamos a dibujar a F2, que vale 450 newton. Si respetamos la escala anterior, en este caso entonces el vector va a ser de 4,5 centímetros. En el tercer paso se dibuja una paralela a F1, pero en el extremo de F2. Lo vamos a hacer en líneas punteadas. En el cuarto paso, dibujamos ahora una paralela a F2, pero en el extremo de F1. También lo haremos con líneas punteadas. Como quinto paso, se une el origen de los dos vectores con la intersección que quedó formada en el extremo superior derecho y se obtiene de esa manera la fuerza resultante. Aparece acá en color verde. Por último, se mide la longitud del vector de esa fuerza resultante y empleando la escala que se usó para dibujar tanto F1 como F2, se lo convierte a unidades de fuerza, newton en este caso, para obtener la intensidad de Fr. Entonces, medimos el vector que representa la fuerza resultante, en este caso nos da 12,5 centímetros aproximadamente. Sabíamos que la escala era que por cada centímetro se representaban 100 newtons. Si ahora tenemos 12,5 centímetros, entonces el valor de la fuerza resultante va a ser de 1250 newtons. Entonces, el método del paralelogramo se realiza en forma gráfica para el caso de fuerzas que tengan distinta dirección, es decir, que formen un ángulo entre sí. Acá tenemos el caso de fuerzas que forman ángulos agudos, ángulos obtusos, pero en cualquiera de todos esos casos el procedimiento es el mismo. La resultante queda como en el medio de las fuerzas aplicadas. En resumen, hay
3 formas para efectuar la sumatoria de fuerzas. Tenemos que observar la dirección que tienen esas fuerzas y el sentido. Para el caso de fuerzas de igual dirección y sentido, la fuerza neta va a respetar ese mismo sentido y es la suma algebraica de las fuerzas aplicadas. En el segundo caso, tenemos igual dirección y sentido opuesto, por lo tanto la fuerza neta va a tener el mismo sentido que la fuerza aplicada inicialmente con mayor intensidad. En este caso hacemos la resta algebraica. Y luego tenemos el caso de fuerzas con distinta dirección. Para resolver esto, aplicamos el método del paralelogramo o método gráfico y de allí entonces gráficamente se representa la fuerza resultante. Hemos llegado al final de una nueva clase. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones.